Nie zuvor hat der öffentlich-rechtliche Nunca antes la radiotelevisión pública, en alemán ORR para abreviar, había ocupado tantos titulares negativos como el año pasado. Y los escándalos continúan. Cada vez más telespectadores expresan su descontento, sobre todo hierve desde dentro. Cada vez más, los trabajadores ya no apoyan a sus cadenas televisoras. La resistencia crece. Los que han sido silenciados gritan cada vez más fuerte afuera y son cada vez más escuchados y también comprendidos. Porque las razones del autodesmantelamiento de la radiotelevisión pública son evidentes. Hace tiempo que dejó de cumplir su mandato. La obligación primordial del servicio público de radiodifusión está claramente definida en el Tratado Interestatal de Radiodifusión. En el cumplimiento de su mandato, los organismos públicos de radiodifusión están obligados a respetar el ordenamiento constitucional y, en particular, las normas periodísticas, especialmente para garantizar una información y unos reportajes independientes, objetivos, veraces y completos, así como el respeto de los derechos de la persona. Además, deben respetar los principios de objetividad e imparcialidad propios de un perfil de servicio público y presentar en sus programas la gama más amplia posible de temas y opiniones de forma equilibrada. So steht es auf dem Papier. Eso es lo que dice sobre el papel, y esto es la práctica. Objetivo e imparcial. Último escándalo. El programa político de la NDR, los 100 ciudadanos que se suponía representaban a la sociedad alemana media, resultan ser desproporcionadamente miembros de partidos de izquierdas, políticos e incluso actores extras o actores. El título del programa: ¿es la AfD realmente un problema para la democracia? Es muy manipulador de forma sutil, pero de ninguna manera justo, imparcial u objetivo. El hecho de que la fecha de emisión caiga exactamente en la semana anterior a las elecciones estatales en Brandenburgo, que también son extremadamente importantes en términos de política federal, muestra hacia dónde debe llevarnos el viaje. En un reciente estudio de más de 500 periodistas establecidos, ni uno solo de los encuestados declaró ser votante de la AfD o tener vínculos estrechos con ella. Una encuesta realizada entre los becarios de la cadena de televisión ARD reveló que el 92% votó verde, rojo. Cuando las preferencias de los editores difieren tan abiertamente de las de los contribuyentes de tasas obligatorias, es prácticamente imposible cumplir el mandato de radiodifusión. Despilfarro de las tasas obligatorias. El escándalo de la radiotelevisión pública de Berlín-Brandenburgo, abreviado RBB, no se limitó al aumento del 16% del sueldo de la exdirectora Patricia Schlesinger hasta 303.000 euros. Poco a poco se fue haciendo público lo que se había autorizado en las altas esferas: primas adicionales, dudosos contratos de consultoría para el marido de Schlesinger, Gerhard Spohr, la renovación de la planta ejecutiva, un lujoso coche de empresa Audi A8 con asientos de masaje por valor de 145.000 euros. Se dice que la señora Schlesinger utilizaba a los dos choferes no solo para sus negocios, sino también para recados privados. Dieter Wolf, presidente del Consejo Administrativo de RBB y también presidente del Consejo de Supervisión de Messe Berlin, habría iniciado un contrato de consultoría por el valor de 100.000 euros entre Messe Berlin y Gerhard Spohr, marido de Schlesinger. Además, varios expertos inmobiliarios con los que Wolf mantenía relaciones comerciales habrían recibido contratos de consultoría para un proyecto central de construcción de la radiotelevisión pública, la Digital Media House. Los costes de este proyecto de construcción se estimaron inicialmente en 60 millones de euros. Se elevaron a la increíble cifra de 311 millones. La planificación del Centro Multimedia Digital se interrumpió en diciembre de 2022, pero no de forma gratuita. Incluso después de cancelarse el proyecto, se siguieron gastando grandes sumas de dinero. Se han invertido unos 32 millones de euros en la planificación, los preparativos y los trabajos del proyecto. Según Business Insider, los contribuyentes de las tasas obligatorias tienen que hacer frente ahora a los costes de un urbanismo de usar y tirar, y a reclamaciones por daños y perjuicios que ascienden a 8.8 millones de euros como consecuencia de la congelación del urbanismo. El Tratado Interestatal de Medios de Comunicación establece:
Los organismos públicos de radiodifusión tienen encomendada la prestación de servicios de intereses económicos general. Este punto de referencia también se aplica a la Fieldhouse Code. En lugar de los 130 millones de euros estimados, ahora se habla de 240 millones. Llegados a este punto, puede que te hagas la siguiente pregunta. ¿Y si yo actuara así? Entonces, por favor, abróchese los cinturones, está a punto de ponerse un poco más delicado. Según su propia declaración, la señora Schlesinger ha facturado un total de 9 cenas con catering en un piso como comidas de negocios. En lenguaje llano, el contribuyente de tasas obligatorias pagó el catering para los invitados en el piso privado. No se revelaron los nombres de los invitados. Demasiado para echar un vistazo detrás de las brillantes fachadas del servicio público de radiodifusión. ¿Verdadera y exhaustivamente informado? Cuando se trata del contenido, la diversión se acaba por completo. El tan alabado periodismo de calidad, principal argumento a favor de la necesidad de la radio-televisión pública, se ve profundamente sacudido y la confianza en su seriedad enormemente dañada. Los empleados de ORR o los políticos que conceden entrevistas como transeúntes al azar despiertan habitualmente resentimiento, burlas y malicia en Internet. Como recordatorio, el servicio público de radiodifusión se creó, en particular, para garantizar una información y unos reportajes independientes, objetivos, veraces y completos. Además, para respetar los principios de objetividad e imparcialidad y para presentar de forma equilibrada la gama más amplia posible de temas y opiniones. Un cliente que pasa por casualidad por el supermercado no quiere mijo AFD. Antecedentes. Un producto a base de mijo debió desaparecer de un mercado ecológico porque un director gerente de la AFD estaba detrás de él. Si lo produce alguien con esa actitud, es decir, un miembro de la AFD que además está en el cargo, entonces no quiero comprarlo y por eso es bueno que simplemente no se ofrezca aquí. Si no, corro el riesgo de comprarlo y no quiero comer mijo AFD. La cliente entrevistada por casualidad, Mónica Lazar, era diputada del Bundestag por el Partido Verde y miembro de la Comisión de Asuntos de Interior. RBB entrevistó a ciclistas que pasaban por allí y quiso saber qué opinaban de los carriles bici emergentes. El hombre que pasa en bicicleta es el político verde de transporte George Kostler. Él acoge con satisfacción la creación de más carriles bici de este tipo. ¿A quién le sorprende? George Kostler es un político ecologista de transporte con escaño en la Cámara de Representantes de Berlín. Un activista fue presentada y entrevistada en un reportaje sobre la manifestación contra la derecha en Frankfurt. Dice, todos los grupos marginados que son tratados como woke son las personas que entonces ya no debían vivir. Sin embargo, no hay ningún indicio de que Adija Urana Oelker sea empleada de Hessischer Rundfunk. Una cliente habla de la campaña de Penny para subir el precio de los productos con recargo climático. Ella cree que es bueno porque te hace pensar. Creo que es bueno porque te hace pensar. Sin embargo, Anna Mertens no es una cliente cualquiera de Penny, sino una presentadora del Hessischer Rundfunk. Por cierto, la mayoría de las fuentes originales de estos informes han sido borradas o modificadas. Derrota de ORR en los tribunales. Jan Böhmermann se ha convertido en uno de los aliados más importantes de la coalición de los semáforos con su ZDF Magazine Royal, que muchos consideran escandaloso e inhumano. Proporcionó a Nancy Faeser una denuncia pública calumniosa de un funcionario que le desagradaba. Ella pudo destituirlo. Sin embargo, como informó Focus Online, el Tribunal Regional de Múnich le dio a él y a la ZDF una clara bofetada en la cara. El juez ha considerado falsas las informaciones sobre la supuesta cercanía de Arne Schönbohm a los servicios de inteligencia rusos. El reputado experto en derecho constitucional Ulrich Bosgerau participó a principios de noviembre de 2023 en Potsdam en una reunión privada de empresarios interesados en la política. La plataforma Correctiv, financiada por el Estado, publicó un supuesto informe al respecto, utilizando palabras desencadenantes estratégicamente situadas como deportación y conferencia de Wannsee, comentarios subjetivos, falsas asociaciones, etc. Los autores conjuraron el espectro de un plan maestro secreto para la expulsión de ciudadanos alemanes
En función de su etnia, grupo étnico, esto desencadenó una tormenta nacional de indignación. Hubo manifestaciones en todas las grandes ciudades y discursos de todos los altos cargos políticos, desde el canciller federal hacia abajo. Vosgerau presentó una defensa legal. El artículo no contenía ni citas significativas ni otras pruebas de las declaraciones de Correctiv. Hace tiempo que está claro que el supuesto plan secreto nunca existió, pero ¿hubo un plan secreto de Correctiv, política y los medios de comunicación? Hay muchos indicios de que sí lo hubo. Los tribunales han prohibido tanto a la plataforma Correctiv como a las cadenas públicas informar falsamente en relación con el escándalo de las deportaciones masivas supuestamente planeadas. El gigante mediático se tambalea. La presión sobre la radiodifusión pública ha aumentado tan inmensamente que se ha silenciado por completo la reivindicación del aumento de la GES, pendiente desde hace tiempo. En la primavera de 2024, la comisión encargada de determinar las necesidades financieras de los radiodifusores pidió un aumento significativo. Los radiodifusores querían mucho más. Y de repente, el gran silencio en el bosque. Nadie se mueve, el arco está demasiado estirado, el gigante se tambalea. La radiotelevisión pública ya no puede permanecer al margen de sus escándalos. En octubre de 2024, o más concretamente la conferencia de ministros presidenciales del ICSID, tuvieron que mostrar sus colores y adoptar un plan de reforma radical, probablemente para salvar lo que aún puede salvarse. El aumento de la tasa obligatoria a finales de año se ha suspendido. Se suprimirán la mitad de los programas temáticos lineales como Taskechau 24, Phoenix, ZDF Neo y Kika. Se cancelará una de cada 3 emisoras de radio. Los costes de deporte se limitan al 5% de los gastos totales de ARD y ZDF. Los sueldos de los directivos de la radiodifusión se armonizarán con los del sector público. Clap.tv enfrentó recientemente a los ciudadanos con estos pagos de lujo en una encuesta. Y he aquí un añadido reciente. El director de la WDR, Tom Bureau, se jubila. Con un salario anual de 433.200 euros, se dice que el hombre de 64 años tiene derecho a unos 25.000 euros al mes. Su futura pensión costará probablemente un total de 4.527 millones de euros. Por último, Ulrich Vosgerau tiene la palabra. En su libro El reino de la injusticia, resume el contexto del siguiente modo. Las élites políticas y mediáticas generalmente se mantienen unidas en cuestiones políticas fundamentales. Forman un complejo político-mediático, una sociedad paralela situada en la clase alta. Clap.tv ya ha destacado esta agenda global en varias ocasiones. Los medios de comunicación son el principal instrumento para manipular a las personas y las naciones a su favor. Pero a medida que las dramáticas consecuencias se hacen más y más evidentes, cada vez más gente abre los ojos y se da cuenta del desastroso juego. Si tenemos en cuenta el principio de la siembra y la cosecha, así es como tiene que ser. Porque la radiotelevisión pública no ha sembrado durante mucho tiempo las semillas del periodismo de calidad que debería sembrar. Estaremos encantados de que después de este programa usted eche un vistazo más crítico a lo que nos sirven los grandes medios de comunicación. Y una petición más, si observa alguna incoherencia, no duden en escribirnos a el sitio web, porque los medios de comunicación de masas son notablemente diligentes y concienzudos en un aspecto, a saber, cuando se trata de borrar o cambiar las fuentes originales de sus incoherencias. Pero cuanto más ojos vigilen, más rápido saldrán a la luz sus actos.